Hola, hola. Hoy volvemos a retomar nuestro curso de técnicas para aprender a estudiar. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar los dos elementos fundamentales o las dos técnicas fundamentales que utilizamos para definir nuestro módulo 3, que son las técnicas de memorización y asociación. En este caso vamos a hablar de las reglas mnemotecnia y de la vocalización, es decir, estudiar en voz alta. Para eso vamos a empezar diciendo algunas cosas primero. Lo primero es que en el sistema educativo formal, digamos, el sistema educativo formal sí ha ido un poco, ha ido evolucionando, ¿no? La forma de enseñanza, porque pues se ha comprendido de que la memorización en extremo no es tan necesaria, a pesar de que nuestro cerebro tiene una enorme capacidad para memorizar ilimitado volumen de información. Entendemos de que hay cosas que son necesarias y no necesarias memorizar. ¿Por qué? Bueno, porque se ha entendido de que la intención principal, bueno, sobre todo en países de América Latina y en muchas otras partes, de que es preferible que formemos a una persona que sea capaz de desarrollar un sentido crítico, que sea capaz de analizar, que sea capaz de producir, interpretar diversas cosas, a memorizarlas para un momento. Bueno, porque es que muchas veces hemos notado de estudiantes que estudian para una prueba, memorizan como si memorizara un número telefónico que le acaban de dar, ¿no? Entonces, memorizan, desarrollan la prueba, la entregan al profesor y es como si cuando la entregaran, se levantaran el cerebro, sacaran el chip e inmediatamente voltean y usted le pregunta nuevamente sobre eso y ya no se acuerda de nada. Entonces eso no tiene sentido. Por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿para qué me interesa a mí que el muchacho o que un estudiante memorice el proceso del calentamiento global? ¿Para qué? Es preferible que él aprenda a interpretar cómo se da ese fenómeno, las causas por qué se dan, que es el efecto invernadero, cómo los seres humanos estamos afectando y produciendo un calentamiento global, si es un fenómeno producido o no. Es decir, o sea, que él tenga una capacidad para analizar ese fenómeno, inclusive para proponer soluciones. Eso es más importante que proponer a memorizar y a llenar a los estudiantes de información y de información y de información. Estamos de acuerdo que ya, con esto no quiero decir de que la memorización no sea importante, no sea necesaria, yo me estoy contradiciendo con lo que voy a explicar ahora. Al contrario, la memorización es sumamente importante y si no, pregúntenselo a un estudiante de medicina. El médico es capaz de darle a usted un diagnóstico temprano, sin tener unos exámenes, porque ha logrado memorizar. Si usted le llega con un dolor en un extremo derecho o izquierdo de su cuerpo, él es capaz de decirle, por lo menos de ya tener una idea de qué puede ser lo que a usted le está sucediendo. ¿Por qué? Porque ha logrado memorizar dónde están ubicados los órganos del cuerpo humano. Y eso le facilita a él, pues, dar un diagnóstico, ¿sí? Igualmente a los niños es necesario que memoricen, por ejemplo, las reglas, las multiplicaciones. Es necesario que memoricen la tabla de multiplicar porque pues es algo que va a utilizar para toda la vida. Y así muchísimas cosas importantes que se deben memorizar. Lo que me refiero es a que no todo el conocimiento es necesario memorizarlo. Hay palabras, frases, inclusive hay ciertos números que de pronto necesitamos memorizar, pero no todo es tan indispensable memorizar. Sin embargo, sabemos que, pues, dada esa capacidad tan infinita que tenemos los seres humanos de memorizar grandes volúmenes de información, bueno, ¿por qué no mantener nuestro cerebro entrenado, preparado y dispuesto para memorizar? Bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy, el día de hoy. De estas reglas mnemotecnia, pues se ha hablado muchísimo. Hay una infinidad de ejemplos de todo tipo en el que pues, nos tratan de explicar y de enseñarle a las personas cómo utilizarlas para que asemejen la función natural del cerebro, que es asociar sobre todo sucesos con imágenes. Y eso es lo que naturalmente hace el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Asociar lo que ya tenemos en la mente con ideas nuevas y eso nos va a facilitar el recuerdo, ¿no? Entonces, para eso se crearon las reglas mnemotécnicas. Mnemotecnias o mnemotécnicas. Cualquiera de los dos nombres es viable y es aceptado, ¿no? Entonces, existen muchas formas de utilizar las reglas mnemotécnicas. Una forma es la regla de las iniciales, que si hicieron la lectura de nuestros textos, pues ahí lo encontrarán. La regla de las iniciales. ¿En qué consisten las iniciales? Bueno, que si yo tengo que memorizar varias palabras,
Yo tomo solamente la inicial y con todas ellas formo una palabra nueva. Aquí tengo un ejemplo. Voy con esto. Eso es sobre todo para memorizar palabras de verdad realmente un poco confusas, extrañas, que a veces nos cuestan más, ¿no? Memorizar. Caso de, por ejemplo, las capas de la atmósfera. Tropósfera, estratosfera, termósfera, mesósfera, exósfera y ionosfera. Entonces yo tengo todas esas palabras y yo quiero formar una nueva. Que voy a formar una palabra que tampoco es que tenga mucho sentido en sí misma, sino que la función es que permita, yo me enfoco en recordar esa palabra y con ella recuerdo las demás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2T, 2E, una I, una M, entonces podemos formar una palabra como, por ejemplo, por decir algo, temite. Temite. Dirán, pero bueno, pero es que eso no tiene sentido. Evidentemente, porque es que la intención no es que la palabra en sí tenga sentido, ni siquiera la va a lograr tener, sino que por lo menos me permite recordar, oye, ya sé que aquí hay 2T, ya sé que tengo dos capas de la atmósfera, empiezan por T, termósfera, troposfera, ¿ok? Tenemos dos palabras, dos letras por E, tenemos dos, estratosfera y exósfera, tenemos una M y una I, mesósfera y ionosfera. Algo como eso, ¿sí? También tampoco significa que esa sea la palabra correcta y que la única que puedan formar, no pueden formar cualquier tipo de palabra. Aquí por lo menos tenemos algunos términos jurídicos que utilizan mucho los estudiantes de derecho, las personas a las que estudian derecho. Muy comunes en el derecho penal, coautor, allanamiento, edicto, feminicidio, imputación, desacato. Palabras que no estoy diciendo que así enseñan a los estudiantes de derecho, que se tengan que memorizar estas palabras. Obviamente que no. Esas palabras las aprenden en el transcurso de su formación. Lo que me refiero es, estoy simplemente haciendo un ejemplo. Entonces yo tengo todas estas palabras y yo quiero formar una nueva. Entonces yo formo una palabra como, por ejemplo, otra palabra ilógica un poquito, ¿no? Cafedi. Entonces yo café, y ya me empiezo a recordar que la C por C tengo la palabra coautor, por la A tengo allanamiento, por la E edicto, por la D desacato y por la I imputación. Algo por decirlo así. Ahora bien, hay quienes dicen, pero si yo tengo que recordarme un poco de palabras y esas palabras ninguna empieza por una vocal, sino todas por una consonante. Pues bueno, en vez de formar una palabra única, forma una gran frase y utiliza las dos primeras o las tres primeras palabras de cada palabra. Eso es lo que puedes hacer, formar una gran frase en vez de formar una palabra. Es en este caso. Hay otra regla mnemotecnia que habla sobre utilizar o crear historias. En vez de crear palabras nuevas, más bien creamos una historia. Y esa es aplicable con todas estas palabras. Yo con todas estas palabras puedo agarrar y crear una historia excéntrica puede ser, ficticia, inventada, que no tenga ningún sentido, pero que sea tan cómica o tan ilógica que me facilite el recuerdo. Y así lo podemos hacer inclusive con los números. Si tengo que recordar que Alaska tiene 73.545 habitantes, entonces yo puedo crear una historia como lógica o ilógica. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. A las 7 p.m. tengo 3 clases con 5 compañeros y a las 4 p.m. tengo otras 5 clases. Un ejemplo. Otra forma de memorizar estos números es asignándole a cada número una palabra que empiece con la misma letra con la que empieza el número. Ejemplo, el 7 empieza por S, usamos las palabras sabio, siempre, sabe. El 3 empieza por T, tiene, tos. El 5 empieza por C, cura, canta, y el 4 empieza por C, cuando, cosas. Entonces, formamos una historia con esas palabras. El sabio tiene, cura, cuando, canta, porque es 545. Entonces, el sabio tiene, cura, cuando, canta. Un ejemplo, ¿sí? Una historia. Usted puede llenar esto de palabras que inicien con la letra con la que empieza el número y formar una gran historia. Otra regla mnemotecnia es la de los lugares. Eso más que todo se utiliza cuando las personas tienen una ruta conocida y lo que hacemos es asociar las palabras que debo recordarme con esa ruta o con los lugares por los que paso. Por ejemplo, debo recordar 5 nombres de países europeos. Entonces, por lo general,
en mi ruta hacia el colegio siempre paso por una panadería, entonces la panadería alemana, o la panadería de Alemania, por un autolavado, el autolavado de España, por una plaza, la Plaza Francia, por un parque, el Parque Holanda, y por un negocio de una librería, la librería Suecia. Entonces cada vez que pase por la bodega, por el autolavado, por la panadería, por toda esa zona, yo inmediatamente lo asocio con el nombre del país que debo recordar. ¿Sí? Eso es dar un ejemplo. También lo puedo lograr hacer asociando partes de mi casa, la cocina, la cama, etcétera, con las palabras con las que debo recordar. Y entonces así existen múltiples reglas mnemotécnicas que nosotros podemos utilizar para activar la memorización. Otra forma muy interesante de activar la memoria, porque pues nosotros tenemos el deber de mantenerla siempre entrenada, pues, puede ser asociar palabras o mover los lugares de las palabras, porque es que a veces nosotros tenemos esquemas, así como sabemos exactamente los días de la semana, los meses del año, lo tenemos tan grabados en la mente que pues si cambiamos ese orden, inmediatamente generamos que el cerebro se active, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos los días de la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, ya nosotros no lo sabemos. Pero si yo les digo a ustedes, tratemos de utilizar estos días de la semana, digámoslos de atrás para adelante, empezando por el domingo. Tampoco es tan difícil porque no la sabemos tanto que ya lo podemos hacer domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Bien, pero si les digo, ordenémoslos por orden alfabético, por ejemplo, ahí se nos complica un poquito la cosa y empieza la mente como a dar vueltas. ¿Por dónde empezaría? Bueno, empiezo por el domingo, sigo por el jueves, luego el lunes, después martes, miércoles, sábado, viernes, por orden alfabético. Otro ejemplo que tengo acá es el de los planetas con respecto al Sol, ¿sí? ¿No? Nuestro sistema planetario. Nosotros siempre tenemos en la mente, y bueno, desde la escuela se nos enseña a recordarlos de acuerdo a la posición en la que están con respecto al Sol, ¿no? Y ya como que uno se la sabe de memoria: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Bueno, ya Plutón no es considerado un planeta, entonces ya no tenemos 9 como siempre se nos enseñó, sino ahora son 8. Bien, entonces, si yo les digo, vamos a tratar de hacerlo al contrario, ahora sí voy a hacer la chuletica. Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, Tierra, Venus, Mercurio. Pero si además le digo, vamos a tratar de recordarlas por orden alfabético, se complica más el asunto. Pero es una forma de entrenar la mente. Entonces empezamos a ver Júpiter, Marte, Mercurio, Neptuno, Saturno, Tierra, Urano, Venus. Venus, bueno, casualmente que es uno de los primeros, ya pasa a estar de segundo. Entonces, con esto es una forma en la que nosotros podemos activar nuestra memorización, desarrollar todas aquellas potencialidades que tenemos en nuestro cerebro y aprovecharla como una técnica para estudiar maravillosa. Bien, espero que pues les haya quedado un poco claro esto de las reglas mnemotécnicas. Sin embargo, en las lecciones que le hemos hecho en el curso, damos una explicación un poco más profunda del tema, para la cual los invito a leerla y hacer nuestro curso. Recuerden que nuestro curso es un curso online totalmente gratuito. Bien, y en el que además desarrollamos ejercicios prácticos como estos para que ustedes lo hagan y practiquen con nosotros. Otra de las reglas, de las técnicas de estudio que hemos utilizado para explicar ahora todo este tema de la memoria es la vocalización, es decir, vocalizar, estudiar en voz alta. En esto existe alguna discrepancia y algunos autores dicen que no es recomendable leer en voz alta porque eso retrasa la velocidad de la lectura y que eso no es lo correcto. Nosotros lo utilizamos, la vocalización, no tanto como para leer eminentemente, sino para que lo utilicemos como una forma de estudiar. Tan es así, y se ha convertido en una técnica importante, que unos investigadores, esto ya es conocido, sin embargo lo voy a traer a colación como para explicar lo que quiero decirles. Unos investigadores en la Universidad de Waterloo, en Canadá, realizaron una investigación, valga la redundancia, con la finalidad de determinar
quiénes aprendían más rápido, qué efecto tenía la lectura o el estudio en voz alta con respecto a la memoria. Y bueno, así pues, este estudio fue realizado a más de 100 estudiantes. Después de un primer ensayo, los pusieron en un segundo ensayo en el que debían recordar 80 palabras, los dividieron en grupos, unos debían estudiar en voz alta, otros debían escuchar las grabaciones de sus propias palabras en voz alta, otro grupo debía escuchar las grabaciones de otros compañeros y un último grupo debía dedicarse a estudiar en voz baja, es decir, en silencio. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, los estudiantes que mejor memorizaron las palabras fueron los que leyeron en voz alta, los que estudiaron y trataron de recordar las palabras en voz alta. Esos fueron los que más recordaron. Le siguieron los que escucharon su propia grabación de las palabras en voz alta, después los que escucharon las grabaciones de otros y por último, el último grupo fueron los que tuvieron peor rendimiento, fueron los que estudiaron en voz baja. Al resultado de esta investigación le denominaron efecto producción, que no es más que otra cosa que decir que las funciones cerebrales que tienen que ver con la memorización se activan enormemente cuando estudiamos en voz alta y se complementan aún más con el sonido de nuestra propia voz, es decir, que es mejor estudiar en voz alta para mí mismo que estudiar escuchando a otros. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que estudiar en voz alta tiene un efecto maravilloso para memorizar y para activar nuestro cerebro de una manera genial. Hay muchas formas de hacerlo. Con base en ese estudio, podemos inclusive dar algunas recomendaciones para estudiar en voz alta. Grabarse un video y después observarse estudiando en voz alta. Grabar con un teléfono móvil inclusive su propia voz y luego escucharla varias veces. Repetir la lectura en voz alta en muchas oportunidades, esa es una forma también maravillosa. Exponerle a otra persona, a un compañero en voz alta, son técnicas que podemos utilizar para vocalizar. ¿Qué es lo ideal? Que nosotros entrenemos nuestra memoria, activemos nuestro cerebro y la pongamos a funcionar de manera que responda como nosotros necesitamos que responda para fomentar el aprendizaje y por supuesto la memorización. Bien. Con esto culmino, espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden darle like, suscribirse a nuestro canal, ir a nuestro sitio web y hacer este curso con nosotros, que es un curso totalmente gratuito que se denomina Técnicas para aprender a estudiar. Nos vemos pronto, hasta luego.